Sin más vuelta, profeta Emiliano, es una bendición tenerte con nosotros. Seas bienvenido. Denle un aplauso, por favor. Con toda libertad. Bendiciones, buenos días, aquí están de tempranito. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo que vamos a compartir. Poder ser edificados en la revelación de Cristo. Amén. Hemos estado este fin de semana en la escuela romana, en Cipoletti, durante todo el viernes, todo el sábado. Y anoche, bueno, después de la escuela, yendo al hospital a orar por gente, y cada vez que estamos invertidos en el reino de Dios, una de las características de Jesús es que Él está en continuo movimiento y nunca se sabía dónde iba a terminar Jesús. De repente estaba en una región y se les escapaba la gente y estaba del otro lado de Capernaum, en los altos del Golán, y vemos a un Jesús como un ser de oración, permanentemente en oración y en movimiento. En oración y en movimiento. No como la influencia de la teología católica romana. Orar y quedarse esperando. Jesús oraba y en movimiento, oraba y en movimiento. Y muchas veces la gente ha tomado esa forma de orar y estar esperando, esperar y esperar que algún día Dios haga algo. Pero no ese es el carácter del reino, porque el carácter del reino siempre está en permanente movimiento. ¿Amén? Quiero hablarles un poco de lo que es la vida de oración. Y vamos a tomar como modelo la vida de Jesús y el diseño de Dios cuando creó al hombre. Amén. Abra las Escrituras en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Verso 5. Dice: así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Más extraordinario que Dios declara es que Jesús es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Y sumo sacerdote tenía la misión de reflejar el rostro de Dios, ministrando desde el lugar santo de los santos. Aleluya. Tanto así que Moisés, cuando subía a la montaña y bajaba y ministraba sobre el pueblo, estaba tan lleno de luz. Significa que estaba lleno de la enseñanza del Todopoderoso. Dios que tiene la capacidad de revelar, de enseñar, de tal manera que cuando vemos la entrega de los mandamientos
el sistema jurídico para gobernar una nación que era esclava y ahora es una nación, cuando le entrega la palabra, nosotros lo leemos con punto y coma, con subtítulos, pero en el tiempo antiguo, cuando fue escrito sin coma y sin puntos, todo de corrido. Eso significa que cuando Dios soltó la enseñanza a Moisés, estuvo allí 80 días. Y estuvo 80 días sin comer y sin beber. Y algunos sabios dicen que Dios llevó a Moisés a un ámbito espiritual tan elevado que hasta ni siquiera tuvo la necesidad física. Dios lo saca del mundo presente y le va a instruir. Y cuando le va a instruir, no hay necesidad de hacer una pausa o hacer una pausa para respirar, porque Dios no es hombre, Dios es espíritu. De manera que Él puede invertir su enseñanza de tal manera que traspasa los límites del ser humano. Ahora, el problema es que nosotros somos el resultado de las influencias que hemos heredado, porque cuando Dios declara una palabra, Dios declara espíritu y vida. Y la palabra dice en Génesis 1, verso 3, dijo Dios, sea la luz. Sabemos que la luz está en continuo movimiento y que la luz es una dimensión y que hay algo que no se explica en la Vía Láctea, que es esa luz que ilumina. Y nosotros lo registramos en el verso 3 de capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, estaba diciendo una palabra que no se usa actualmente en el Medio Oriente, pero que es una referencia al Mesías. Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, dijo, sea la luz y la enseñanza del Mesías, o sea, de Cristo. Ahora, la palabra dice que Jesús es sumo sacerdote y cada vez, fíjese, en el verso 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está citando el Salmo 110. Y en el contexto de lo que está declarando, lo está declarando desde lo eterno. No lo está declarando desde lo humano. No lo declara desde lo terrenal, sino desde lo eterno, afectando lo terrenal. ¿Por qué? Porque Jesús era espíritu, no era cuerpo, no era carne. Él se tuvo que hacer. Y cuando Él fue engendrado, no fue engendrado por hombre, fue engendrado por la palabra. Cuando el ángel le declara la palabra, Él es un enviado. Es enviado, y la palabra enviado, de donde nosotros extraemos la palabra para apóstol, significa uno que es enviado con respaldo legal y una misión intransferible. Cuando el ángel le habló a Miriam, si bien el catolicismo nos enseñó que era una virgen, y toda la historia de las vírgenes viene del catolicismo, pero el texto hebreo no registra la palabra virgen, dice una doncella, una joven, que entendemos que no conoció varón, no conoció hombre, pero no está escrito textualmente que iba a ser una virgen. Ahora, lo que sí tenemos que ver, y el símbolo o la tipología profética más importante, es que el requisito legal de la profecía tenía que ser mujer de matriz cerrada. Entonces el ángel le suelta la palabra y el poder del Espíritu Santo viene y engendra por la palabra el Espíritu Santo a Jesús en el vientre de Miriam. Entonces el nacido de matriz cerrada, ¿para qué? Para que aquel que fue declarado hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora mire, desde lo eterno Dios dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
La dimensión del tiempo. Sí, ¿lo podemos poner? La dimensión del tiempo eterno es diferente. Dios dice, yo te he engendrado hoy. Y eso fue 800 años después. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nosotros hablamos del ser humano, la cultura de la región es tu peor enemigo. Porque el problema es que Dios, cuando dijo hombre, nosotros no entendemos qué Dios dijo. Y el problema es que cuando construimos nuestras vidas, construimos con mezclas y patrones de este mundo. Por eso que hay tanta traición en los ámbitos cristianos. Y a veces, mira hermano, yo prácticamente desde los 13 años que estoy sirviendo a Dios y que estoy involucrado en el ámbito, podríamos decir, cristiano, y no he necesitado de irme al mundo para conocer gente malvada, gente traicionera, gente estafadora. No he necesitado. Pero ¿por qué tanta mezcla? Que a veces no hay una diferencia marcada entre el mundo y gente cristiana, que comete las mismas, a veces, atrocidades que comete la gente que no tiene a Cristo. Es que no hemos entendido cuando Dios dijo hombre, ¿qué fue lo que dijo? Y lo segundo, una de las características de los cristianos, tengo una amiga que es máster en psicología y ella escribió un libro sobre conflictos internos. Yo no soy muy partidario de la psicología, yo soy partidario de la revelación de Cristo, ahí está todo. Pero también Dios usa a veces estos campos porque hay gente que, ¿verdad?, le amerita un tratamiento. Y ella escribió un libro, y este es el gran problema que nosotros hemos tenido. Y dice el libro, y dijo el hombre, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es el gran problema de los cristianos, donde encapsulan a Dios a su manera de pensar, cuando es al revés. Yo necesito entender a Dios desde lo que está escrito. Y eso va a producir la restauración de todas las cosas. Primero, porque la palabra no es palabra, una literatura. La palabra es espíritu, la palabra es enseñanza, la palabra es luz, la palabra es revelación, la palabra es Dios saliéndose de sí mismo e impartiéndose, derramándose a través de la palabra. La palabra es Cristo mismo impartiéndose en nosotros. ¿Cuándo? Cuando oigo la palabra con fe. La palabra fe viene de la palabra hebrea emuná, que es la fe que tiene el Mesías en nosotros. ¿Qué significa eso? Que el día en que Dios se reveló a nosotros con la salvación, Dios se proveyó a sí mismo. Cuando Dios envía a Abraham al monte Moriah para sacrificar a Isaac, y Isaac le pregunta, Padre, he aquí el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y le dice Abraham, Dios se proveerá de un cordero, hijo mío. Cuando le dice Dios se proveerá de un cordero, provisión es dar por adelantado algo que va a retroalimentar a las próximas generaciones. Segundo, cuando dice Dios se proveerá y nosotros decimos Jehová Jireh, y Dios proveerá,
en realidad no es tan así en lo que significa. Significa, Jireh, que Dios será visto en este monte enseñando y educando a las naciones. Porque Moriah significa maestro. Y la palabra es Moré y Ya, que es la abreviatura para el nombre de Dios. Significa, desde este monte, Dios le enseñará un día a las naciones que Él es la provisión de Abraham. Así que 2000 años antes que aparezca Cristo, ya estaba la provisión. Y fíjese, el que va a morir no es Isaac, muere un carnero. Y Abraham dijo, Dios se proveerá de un cordero, y murió un carnero. Entonces quiere decir que el carnero no era la provisión, sino que la provisión era Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora, diga conmigo, Dios me creó y salió a mi encuentro para proveerse a sí mismo. El gran problema del cristianismo es creer que Dios vive para atender las necesidades de la iglesia. Y es al revés. Nosotros fuimos creados para atender el corazón de Dios. Jamás el culto fue pensado para usted, sino para que usted se derrame a sí mismo para saciar el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios dijo hombre, hagamos al hombre, primero, el primer hombre fue Adán, pero dice que el primer hombre fue terrenal y el segundo es celestial. ¿Cuánto de mí se refleja del primero y cuánto de mí se refleja del segundo? ¿Soy más del terrenal o soy más del celestial? Yo puedo reflejar, por ejemplo, la psicología es excelente, el estudio de la neurociencia. A mí me apasiona estudiar todo lo que es la neurociencia, porque si hay algo que es apasionante es el cerebro humano. Pero a pesar de lo apasionante que es, sigue siendo caído. ¿Por qué? Está caído en el pecado. Y por más avance que la psicología haga en el estudio de los comportamientos del hombre, sigue siendo caído. Ahora, ¿cuánto nosotros tenemos del caído, del terrenal, y cuánto reflejamos del celestial, que es por aquel que murió, resucitó y se transformó en espíritu vivificante? Significa la capacidad de Dios para vivir dentro del hombre. Eso no lo va a definir que yo sea educado o tranquilito, sino los frutos del Espíritu. Satanás, mire, Satanás puede imitar dones, puede imitar señales, puede imitar sanidades. Satanás puede imitar todas estas cosas, pero hay algo que no puede imitar Satanás, que es la evidencia de la presencia del Espíritu del Mesías, que es el Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu. Satanás no puede imitar lo santo. Gloria a Dios. Ahora, diga conmigo, todo lo que es oración, ofrenda, adoración, predicar el Evangelio a los perdidos, es en sentido de elevación. Todo, cuando usted practica esto, está en un estado de elevación, porque no es la misma persona que se derrama que la que entró. Cuando yo me derramo para predicar el Evangelio a los perdidos, el que salió de una forma, pero el que volvió dimensionado. Dios no tolera a gente pasiva.
Uno de los significados para hombre como ser pasivo significa, mire, bestia, es muy fuerte, pero entiende esto. La Biblia no fue escrita en argentino. La Biblia no fue escrita en latino, porque el latino es una cultura y el latino es muy querendón. Fíjense que lo que más consumen las mujeres son las novelas venezolanas, colombianas, la pasión, que en realidad es una puerta al adulterio, porque a veces se terminan enamorando de los actores y teniendo su propia esposa. Entonces lo ve a Cacho y al otro con los bíceps y compara a Cacho con Enrique Roberto. Usted le ve los pectorales de Enrique Roberto y la panza de su esposa y todo. La cosa cambia. Pero por lo menos dele gracias que su esposo ama a Cristo. Señor, no será Brad Pitt, pero va a la iglesia. Ahora, vamos a entender cuando Dios dice hombre. Cuando es un ser pasivo, significa, les decía, que el idioma en que fue escrito el hebreo, el lenguaje en el que fue escrito la palabra que fue en hebreo, es un lenguaje muy tosco, muy de montaña, de gente de las montañas y del desierto, un lenguaje muy de la gente como los beduinos. No es lo mismo, si usted va a las cordilleras, ¿no? Cuando digo la cordillera, no digo a Villa de la Angostura. Estoy hablando de la gente que está desconectada de todo y está allá en la montaña. Su forma, su lenguaje es diferente a la gente de la ciudad. Perdón por lo que voy a decir, pero la gente es más bruta. Así era en la época en que las escrituras fue escrita. Un lenguaje muy de verbos, porque ellos no podían entender al hombre como alguien pasivo, sino que era gente en movimiento permanente. Entonces, cuando Dios habla y se refiere al hombre como pasivo, significa ser pasivo, animal, bestia muda. Pasivo, animal, bestia muda. ¿Cuánto recuerda la palabra que dice la sabiduría? Animal, carnal y diabólica. ¿Por qué dice diabólica? ¿Y por qué dice animal? Porque cuando el hombre no puede glorificar y estar en espíritu de oración y adoración a Dios, tiene el comportamiento irrazonable de un animal, de una bestia muda y diabólico. ¿Por qué está mudo? Porque Satanás era un ser de luz, el lucero de la mañana. Y como lucero de la mañana, en su rebelión con los seres estudiantes de su escuela de la rebelión, se rebelaron contra la presencia de Dios y fueron expulsados, y ahora ya no son más seres de luz, son seres en tinieblas caídos. Entonces, lo que Satanás reproduce o habla, influencia, es un lenguaje lúgubre. No sé si usted conoce el lenguaje lúgubre. El lenguaje lúgubre es el lenguaje de los depresivos. El depresivo es la persona más egoísta y egocéntrica. ¿Por qué? Porque está depresivo. Porque cuando no es el centro de la atención, entonces empieza a deprimirse para que todos estén pendientes de él. Segundo, Satanás está depresivo, porque quiere ser el centro de todo. Segundo, el lenguaje lúgubre, en la época de los esclavos, de los afroamericanos esclavos en los Estados Unidos, los afroamericanos, para soportar la esclavitud, el dolor, el sufrimiento. Por eso, fíjense que la mayoría de los cantantes más destacados o los grupos gospel son los negros.
pero porque ellos sufrieron la esclavitud y para poder soportar el dolor y el peso de la esclavitud, ellos cantaban. ¿Pero qué cantaban? Cantaban lenguaje lúgubre. Entonces cantaban: un día volveré a la casa de mi padre. ¿Cuándo volveré a ver a mi esposa y a mis hijos en medio de este dolor y sufrimiento? ¿Se acuerdan? Lenguaje lúgubre. Y el problema de mucha gente es que habla lenguaje caído. Satanás habla un lenguaje caído y lúgubre, porque cuando él le hace sentir fracasado y que no sirvo para nada, él está reproduciendo el estado de su caída. Por eso que los demonios, espíritu inmundo, significa causar degeneración. Quiere decir que yo delante de Dios tengo una imagen y un destino profético. Pero los demonios que hacen, trabajan, Satanás es el lucero. Es decir, que él tenía una enseñanza de llevar y de contener la gloria de Dios con sonidos. Satanás no tenía una voz. Antes de ser Satanás era lucero. Y como un querubín. Era un querubín. Y este querubín tiene características celestiales. Él no tenía una voz. Él era sonidos. Entonces cuando él fue creado y todo lo que él hacía era un sonido. Todos esos sonidos eran sonidos de luz. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que los seres espirituales llamados ángeles se quedaran magnificados por la gloria de Dios, hasta que él quiso tomar esa gloria y esos sonidos dejaron de ser para manifestar la belleza de Dios. Y ahora esos sonidos se transformaron, en vez de sonido de luz, se transformaron en sonidos lúgubres o sonidos caídos. Por eso que una persona, cuando está desanimada, está depresiva, ¿qué escucha? Voces. Vemos el caso del joven Gadareno. Cuando Jesús llegó a Gadara, yo he pasado por la región de Gadara, y es una región muy oscura, hasta hoy día está en el lago de Jordania. Y ese lugar hoy día está lleno de brujos. Los judíos dicen que Gadara está del lado de ellos, pero en realidad está del lado de Jordania, en las divisiones modernas entre Israel y Jordania. Jesús llega a esta región, y cuando llega a esta región, estaban criando cerdos. En las instrucciones de Moisés estaba prohibido. Quiere decir que ese era un lugar profanado, un lugar de inmundicia. Y el joven estaba allí atormentado y dice que se golpeaba con piedras. Era tanto el tormento. Jesús llega allí, y cuando Jesús llega allí, dice que el joven lo vio y corrió a Jesús y comenzaron a hablar los demonios. Jesús, Hijo del Altísimo, yo sé quién tú eres. ¿Has venido antes de tiempo para atormentarnos? ¡Wow! Y Jesús les dijo, ¿cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Porque eran muchos. Cuando le dijo legión son 6,000. Es decir, 6,000 demonios estaban dentro del joven. Diga conmigo, el amor de Jesús. El amor de Jesús excede todo conocimiento. Todo conocimiento. ¿Sabe qué significa conocimiento? Conocimiento no es estudiar. No se trata del estudio informativo. Conocimiento en Dios, que cuando yo me meto en el mundo de la palabra, significa a la palabra conocimiento, unión matrimonial. Quiere decir que cuando Jesús me enseña algo, Él está casado con lo que me acaba de enseñar. Por lo cual es imposible que Dios me falle de la palabra que me está trazando. Segundo, cuando Jesús llegó a Gadara, pregunta, ¿el gadareno pidió ser libre? ¿Pidió ayuda? El gadareno estaba buscando ser libre. Él nunca pidió ser libre, pero Jesús llegó a Gadara para liberarlo.
Por eso le digo, el amor que excede todo conocimiento. Si Dios habló de liberación y de restauración sobre tu familia, sigue profetizando, porque Él está casado con la palabra que te soltó de restauración de todas las cosas para la familia. ¿Qué tengo que hacer? Unirme al lenguaje de Jesús. ¿Cómo fue llamado Jesús cuando resucitó? ¿Qué le dijo Miriam de Magdala? Miriam de Magdala le dice, cuando Jesús le habla, dice, Miriam. Y ella reconoció la voz y le dijo, Rabí, maestro. Maestro es el que educa, forma y entrena con la revelación profética. La escuela de Jesús es una escuela de oración. Es una escuela donde permanentemente hay un movimiento de oración. Y hay un movimiento de sanidades y de salvación de los perdidos. Yo quiero preguntarte ahora, ¿a qué escuela usted pertenece? Y aquí la cosa se va a poner más brava. Los maestros instructores del joven gadareno eran esos 6,000 maestros con voces caídas y lúgubres que lo atormentaban. Él estaba rendido a la enseñanza con la cual lo atormentaban esos espíritus, hasta que él reconoció la voz de Jesús. No hay cosa más extraordinaria cuando usted somete su voluntad para conocer a Jesús. Porque usted puede decir no puedo, pero esa es su voluntad. Hasta que usted se determina, a pesar de lo que sienta, de todas las impresiones caídas que tenga, yo quiero conocer a Jesús. Cuando Él se postró, 6,000 demonios se tuvieron que postrar y reconocer a Jesús como el Señor. El poder que tiene la voluntad. Ahora, Jesús dice en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Fue oído. Es decir, que el trono de Dios estaba activo en las oraciones de Jesús. Y dice, en los días de su carne, Él fue nacido de matriz cerrada. ¿Por qué? Porque es de la descendencia de Fares. Fares es el hijo entre Judá y su nuera. Un hijo del escándalo, del desprecio, de la humillación. Un hijo que surgió del pecado de Judá. Terrible pecado comete. Y de ahí nace Fares, que significa el que abre la brecha. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene marcado en medio de la maldición y de todo lo vil y todo lo perdido. Dios tiene a alguien para abrir una brecha y establecer un pacto eterno. Porque de Fares va a nacer, de la matriz cerrada, va a nacer el Mesías para abrir la brecha. ¿Por qué? Porque dice que la ley encerró todo en maldición. Pero cuando Jesús vino, abrió la matriz para los que estaban malditos. Ahora se han cambiado de escuela. De la escuela de la maldición a la escuela de la revelación. Entonces, fíjese, estamos hablando del capítulo 5, que Jesús fue visto en las profecías como el de la orden de Melquisedec. Yo no sé cuánto tiempo usted pasa con la palabra, pero quiero advertirte algo. Dios levanta profetas, los usa, pero usted no avanzará
hasta que no se vuelva una persona de la palabra. Aleluya. Si usted es una persona más del celular que de la palabra, yo desconfío de esa gente. Yo observo a la gente y cuando lo veo todo el tiempo con el celular, yo no le confío cosas porque está su mente cauterizada en distracción. Y no le invierto mi tiempo, ni siquiera les hablo cuando hay personas que están todo el tiempo metidas en distracción. Porque ya es un gobierno espiritual sobre el cual la persona está atada. Y está tan atada que no lo ve mal. ¿Se da cuenta? Llega un punto que la mente termina estando cauterizada. Pero son la gente que después son las que más tienen problemas económicos. Los que más tienen problemas en el matrimonio. Y en el peor de los casos, los que terminan en adulterio, porque el celular es una puerta a todo. Palabra va, palabra viene, hablando tonterías con otra persona que no es su esposo, o hablando a cualquier hora de la noche. Y las cosas se van dando. Entonces, la actitud de Jesús era de constante oración. Entonces, cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. ¿Qué dijo Dios? A nuestra imagen y semejanza. Cuando dijo, hagamos al hombre, significa, hagamos un ser hablante. Hagamos un ser viviente. Ser viviente significa, es la palabra hebrea javá, ser viviente o ser existente. Fíjese, es un verbo que indica permanente movimiento. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, dijo, hagamos a un hombre que interpretará los movimientos de Dios en su trono y a su imagen y semejanza los manifestará sobre la tierra. Porque la palabra imagen significa literalmente una foto. Y la palabra semejanza, comparado a Dios, quiere decir que el hombre, cuando Dios lo creó con la capacidad de interpretar a Dios a través de la revelación en su trono y de reproducir cómo es Dios en su trono aquí en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos a un ser de oración, un ser que ora. Entonces, para Dios no es hombre el hombre que no ora. El hombre que no ora es un masculino, pero no hombre. Dios está en pacto con el hombre, no con el sexo masculino y femenino. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos, dice que creó a la mujer de la costilla del hombre, la palabra allí es construir. Quiere decir que al hombre Dios lo creó como un ser de oración, pero cuando Dios creó a la mujer se inspiró. Y entonces Dios dijo, hagamos ahora la mujer, construyámosla, y la puso, dice, frente al hombre. ¿Para qué? Para que cuando Dios le hable al hombre, ella es testigo de todo lo que Dios lo está educando al que es cabeza del hogar. Amén. Por eso que la mujer habla más que el hombre. Habla 3 veces más. Según los científicos dicen que la mujer habla 5.000 palabras por hora. Escuchen. ¿Por qué la mujer habla más que el hombre? Porque Dios la diseñó con la capacidad hablante de recordarle al hombre permanentemente, tú eres la cabeza del hogar y tienes que cumplir todo lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Efesios 5 dice que el hombre es cabeza del hogar. Amén. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza del hogar. ¿Qué significa ser cabeza? Un masculino no es cabeza. Un macho no es cabeza. ¿Quién es cabeza? Un hombre. Es decir, un ser que ora.
un ser de oración. Entonces, él se queja por la situación económica, él se queja por esto, él se queja por el otro, él se queja por esto, él se queja por el otro. Si él reclama como cabeza, significa que lo que reclama, él es el responsable de todo lo que está pasando en la familia. La familia no avanza, no prosperamos. Cuando el hombre es cabeza, significa que él es responsable de todo lo que está pasando en la familia. Porque cuando el hombre es sacerdote, significa que él es la provisión de Dios para reflejar su rostro paterno, educativo. Porque cuando el hombre dice esposo, esposo significa mi marido, mi maestro. Entonces, lo que reproducen los hijos y la esposa es el resultado de la enseñanza de su marido. Si usted quiere saber si un hombre es cabeza, escuche cómo hablan los hijos y cómo habla la esposa. Si la mujer se pasa reclamando, porque el peor enemigo del hombre, cuando está en bobería, desalineado y está en letargo y en pasividad, su peor enemigo es su mujer. Porque Dios la usa para hostigarlo a fin de quebrantarlo y volverlo otra vez a la fuente. Pero cuando el hombre vuelve a la fuente de la oración, se fortalece interiormente. Entonces la mujer le reclama y 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 le reclama. Pero como él está conectado al Espíritu Santo, tiene una enseñanza. Él tiene que reeducar el lenguaje de la mujer. Los chicos no tienen para comer esto, y al final y todo el tiempo se está quejando. Él como cabeza, significa cabeza primero en rango, en tiempo y en lugar. Primero en rango, significa que él va a la presencia de Dios. Primero en tiempo, ¿qué significa? Que antes que llegue una nueva temporada, Dios ya se lo reveló al hombre. Y primero en lugar, él es el que lleva a la familia a un nuevo tiempo. Mujeres, si tiene su marido, dígale, viejo. Viejo, no te me mueras. Porque si te morís y no me dejas posicionada con la familia, te voy a resucitar y vas a estar en problemas. Digan las mujeres, el día en que me casé, él dijo, sí acepto. Tiene que seguir aceptando ahora. Ahora, escucha. Cuando Dios creó a la mujer, la construyó. ¿Me está escuchando? ¿Qué significa eso? El hombre tiene que seguir construyendo. El problema es que muchos se casaron por una cuestión sexual. Se casaron como las hijas del otro. Se desesperaron por un masculino. Ellas habían recibido la enseñanza de Sodoma y Gomorra, donde había incesto, homosexualidad, donde había pedofilia. La escuela de esas muchachas fue Sodoma y Gomorra. Y reprodujeron esa enseñanza, embriagando a su padre, desesperando por un masculino, y dijeron, no quedará más hombre, así que, como no hay hombre, tengamos descendencia de nuestro padre. Y lo violaron a su padre. El gran problema de muchas mujeres y de muchos hombres es que no se unieron por un propósito, por una palabra. Los unió la sexualidad caída y perversa. Y de la sexualidad caída y perversa nacen los hijos de desobediencia. Algunos dicen, pero yo me casé virgen. Hombres que dicen, yo me casé casto. No. Ahora, el asunto es que durante el noviazgo se tocaron todo. Y eso ya estableció un espíritu de desenfreno. Y de allí nacen los hijos de desobediencia.
A veces se le quiere corregir a los hijos cosas que los padres mismos engendran. Por eso que los padres no tienen la autoridad cuando buscan de corregir. Para eso la llave es arrepentimiento de todas las perversiones que engendraron antes y durante el matrimonio. Para que sus hijos sean redimidos del gen caído que engendraron los padres. Entonces, el problema no es familia, el problema es quién es la cabeza. Cuando Dios creó al hombre, hizo un ser de oración. Y cuando creó a la mujer, y ya también es un ser de oración. ¿Qué significa? Que para Dios todo lo que hablo es una oración. El problema es que muchos están hablando todo el tiempo boberías. Y lo que no hablo para Dios, se lo estoy rindiendo en culto a la Reina del Cielo. A la matriz estéril, a la matriz vieja, a la matriz débil, a la matriz caída. Critico al gobierno y estoy alimentando a la Reina del Cielo para que destruya la Argentina. Critico el país y estoy retroalimentando a la Reina del Cielo para que siga destruyendo y empobreciendo la nación. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hablamos mal, le estamos recordando a Dios el día de la rebelión de Satanás con la tercera parte de los ángeles que se levantaron en murmuración contra Dios, y a través de la murmuración metieron una enseñanza de rebelión. Porque aquí es una guerra de enseñanzas. Lo que usted habla revela quién es su verdadero maestro. Usted puede estar aquí, pero su verdadero maestro puede ser la rebelión, su maestro es el chisme, su maestro puede ser la pornografía, puede ser la perversión, porque se rinde y reproduce los hábitos y comportamientos de quien le está educando. Por eso que cuando vino la serpiente al huerto del Edén, no vino una serpiente arrastrándose como la teología caída del catolicismo nos enseñó, porque agarramos toda la teología de allí. No tiene nada que ver. Era un querubín con tipología de serpiente. La palabra serpiente es un ser bien de inteligencia y un ente. Es decir, que llegó un ser, un querubín, un ser inteligente a envenenar a la mujer con una enseñanza. El veneno no fue una picadura, el veneno fue una enseñanza tergiversada. El problema es que muchos no disciernen qué maestro te está envenenando, retroalimentando, porque no conocen la palabra. ¿Te das cuenta? Y ellos descubrieron que estabas desnudo, y Dios le preguntó: ¿y a ti quién te reveló que estabas desnudo? En otras palabras dijo: ¿y a ti quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó? Alguien te educó en la pornografía, por eso la adicción a la pornografía. Alguien te educó en el chisme y la murmuración, por eso la debilidad por enterarte de todo lo que pasa. Es siempre rendirse a un maestro. Ahora yo tengo que preguntarme, ¿a los pies de qué maestro me estoy educando? Amén. Debo de renunciar a la escuela de los caídos, amén, para entrar en la escuela del reino, amén, de Dios. Amén. Fíjese cómo desarrolló obediencia Jesús con espíritu de oración. Dice que aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay una línea de enseñanza. Son las enseñanzas de Cristo en la palabra. Entonces, en la escuela de Jesús no se podía hablar otra cosa que no fuera la enseñanza. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Termina su culto y ya se desconectaron de la enseñanza, porque tiene todavía mucha infección del catolicismo romano que se heredó de Martín Lutero a
el concilio de Nicea por Constantino en el 326 de la era común. La iglesia no tiene nada que ver con eso. La iglesia es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Fruto de la aflicción de Cristo muerto y resucitado. Aleluya. Los tales llamados padres de la iglesia. Mire, ¿qué padre de la iglesia? Mi único padre maestro es aquel que nos enseñó el reino de los cielos. Amén. Aleluya. No es el Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de aquí, no. No vas a ser mi maestro ni mi padre. Los padres de la iglesia. ¿Qué padre de la iglesia? Es Cristo, la piedra del ángulo. Hermano, ¿sabe? Yo digo esto y en muchos lugares se escandalizan muchos líderes y pastores. ¿Por qué? Porque tocarle a Martín Lutero es como sacarle el maletín a los testigos de Jehová. Y defienden más a Martín Lutero que aquel que murió y resucitó. Aleluya. Ah, pero Martín Lutero pagó un precio. Hermano, Martín Lutero odiaba a los judíos. Así odiaron a los gitanos. Pero que una persona llegue a un estado de odio, la pregunta es, ¿de dónde viene toda la fuente de esa enseñanza? Los Nueva Era son pacifistas, pero no por eso son hijos de luz, ¿sí o no? Hablan del amor y de la paz. Sí, tanta gente puede hablar de Dios. Los musulmanes, hermanos, hablan de Dios, pero no significa que van por el camino correcto. Entonces, tengo que establecerme en la escuela del maestro. Amén. Tu lenguaje revela a qué maestro te rindes. Fíjese, Jesús resucita y cuando iba camino a Emaús, les pregunta, ¿qué están hablando entre vosotros? ¿Sabe qué estaba haciendo? Revisando la enseñanza. Estaba tomando examen. Si yo le pregunto a la gente, ¿qué entendió de lo que enseñé? Te va a encontrar con que mucha gente no entendió nada. Por eso voy a introducir un cambio, pastor. Cada vez que vengan aquí, no vienen a un culto, a una misa. Si usted va a una misa, no va a ver a nadie con actitud de estudiante. Porque un discípulo era un hijo estudiante. Yo soy padre, tengo 2 hijos. ¿Sabe qué significa hijo? Un hijo estudiante. Yo soy el maestro y mi primer estudiante es mi esposa y nuestros hijos. Amén. Usted es un hijo estudiante de esta casa. Entonces no puede venir con mentalidad de católico romano. Tiene que venir con mentalidad de hijo estudiante de Jesús. Amén. Así que va a venir con su Biblia, con su cuaderno, con su binome y va a escribir toda la enseñanza. ¿Para qué? Para luego repetirla e incorporarla a mi lenguaje, Amén. a mis tiempos de oración y para impartirlo sobre mis hijos. Y si su marido no quiere saber nada con Dios, hágase como que está estudiando en voz alta, porque la enseñanza dice que el hombre es cabeza del hogar. Y ahí le está dando. Amén. No sé si lo va a recibir, pero por alguna forma le va a entrar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No iba a encontrar a los hijos estudiantes o discípulos hablando otra cosa que no fuera la enseñanza. No los iba a escuchar hablando de Messi, de Higuaín, de Di María y de toda esa bobería. Que los únicos beneficiados son ellos. Estimados, el mundial es una farsa. Y es Amén. una estrategia de intoxicación masiva para distraer la atención de las masas mundiales para los planes de maldad que tiene el nuevo orden mundial. Y no por casualidad el mundial es Rusia y luego en Qatar, 2 regímenes terroristas, donde Rusia es el mayor exportador de armas del mundo.
y es el que patrocina el narcotráfico de Latinoamérica, vendiéndole los submarinos de la Primera Guerra Mundial a los narcos. Entonces, ¡ah! Rompe, mire, lenguaje lúgubre, babilonios, lengua partida o labios partidos. Son gente que están, santo, santo, es un perro ese Higuaín, hay que matarlo. ¿Te das cuenta? Ese es el lenguaje de los caídos. Y la mujer tiene toda la autoridad, porque ella por lo general no se prende tanto con el fanatismo de la idolatría argentina. El dios más fuerte de los argentinos no es la Virgen de Luján, es el fútbol. Porque todo esto proviene de los griegos. La exaltación a la figura del hombre. ¿Por qué Cristiano Ronaldo es tan egocéntrico, orgulloso y todos quieren ser como él? Porque se venera al dios hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de ustedes? Y algunos, ¿sabe qué? Piensa que esto es religioso. Pero cuando más se mete en la palabra, va a descubrir que esto forma parte del ámbito de los caídos. Los caídos son los que un día fueron expulsados de la gloria de Dios y no pueden regresar. Entonces, todo lo que toman e influencian lo degeneran. ¿Qué tal si nos metemos en los días del Mundial, antes de estar alentando a la selección argentina, ministramos el trono de Dios? Amén. Para que las miles de mujeres y criaturas que son llevados a los mundiales para ser prostituidos sean liberados. Amén. Para que todo el crimen organizado en el Medio Oriente, mientras el mundo está distraído con el mundial, se está perpetrando terrorismo en el Medio Oriente, pueda con nuestras intercesiones Jesús revelarse a la vida de mucha gente que está al borde de la muerte y que está en medio del dolor. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos mucha mezcla. Queremos saber a Cristo cambiando la ciudad, pero somos iguales a la gente del mundo, por así decirlo, ¿no? De Dios. Soy un ser de oración. Hace tiempo yo renuncié. Mire, yo jugaba al fútbol, mi padre jugaba en Talleres de Córdoba, toda mi familia, mi esposa es súper deportiva, hasta que entendimos cuál es nuestro llamado. Y con esto voy a cerrar. Hace poco, cuando estuve ministrando en Israel, la pastora me pide entrenar un grupo de gente, no todos, sino los más allegados, de entrenarlos para la guerra. Y no estoy hablando de guerra espiritual, sino la guerra que está por desatarse contra Israel por las amenazas de Irán. En los días que yo estaba allá, ya estaba en la alerta y todos los refugios antimisiles estaban abiertos, esperando los ataques del Hezbollah, de Hamas y del régimen iraní. Así que estuve un tiempo enseñando en un refugio preparado para recibir misiles. Y una de las cosas que más descubres, señores, no se juega. Los latinos están pensando qué comerán, qué beberán en el fútbol, la selección, el mundial. Y todo esto forma parte de un sistema de intoxicación para mantener la mente de las masas, porque esto lo hacía el Imperio Romano, mantener a los plebes, a la plebe, entretenido con espectáculo, a pesar del descontento que había con la política del imperio. El mundo está cayéndose a pedazos, pero yo estoy pasando toda mi energía y toda mi atención pensando como que si Argentina y Messi ganan un mundial me va a cambiar la vida. Mañana le van a cobrar igual las cuentas, mañana tiene que salir a enfrentar, y todo ese tiempo productivo se lo está llevando un sistema que lo que está haciendo es vulnerarlo, manipularlo, intoxicarlo con permanente
sistema de manipulación llamado marketing a nivel visual para controlar su mente y llevarlo a la ignorancia, a la distracción, a la ansiedad, a la frustración. Mientras tanto, ellos siguen destruyendo el mundo. Entonces planteamos querer cambiar el mundo, pero somos tan del mundo como el mundo. Nunca jamás vi a Jesús distraído, hablando tonterías con la unción del Espíritu Santo. Jamás Jesús usó el poder del Espíritu Santo para hablar de boberías. Él siempre estuvo enfocado en el reino. Él tomó en 70 semanas y se dedicó a lo que tenía que hacer. Reino, 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 reino. Hoy nosotros hacemos miles de cosas y queremos que las cosas funcionen. Pero si nosotros podemos entender, altares. Ustedes levantaron altares, ok. Altares, altares. ¿Hasta cuándo? Hasta que, si Dios no habla, hasta ahí vamos a estar. Amén. Puede llevar 10 años, pero si Dios dijo altar, levante el altar en casa. Amén. El altar de la palabra, el altar de la oración. Los padres son buenos para hablar de fútbol y para criticar a Messi, para criticar quién debe de estar o no en la selección, pero nunca te van a dirigir una palabra para los hijos, para que los hijos sean establecidos en el destino profético. Y después pido oración para que mis hijos cambien. Vamos, Señor, estamos todos locos. Me paso maldiciendo durante 90 minutos un equipo y después yo quiero que mis hijos sigan al Dios que yo sirvo. Algo tiene que cambiar. Amén. Por eso declaro que esta tarde somos lavados en la sangre de Jesús. Señor, aleluya. Amén. Sí, Señor. He descubierto, amados, ministrando en el Medio Oriente. Allí no se juega. Usted se vuelve ahora a su casa tranquilo. Pero en el Medio Oriente usted no sabe si le va a caer un misil. Y si pueden, los terroristas cruzar la frontera, llegar y cortar y abrirle el cuello, degollar. Cuando estaba en Jerusalén, donde entraba todos los días, al día siguiente iba pasando un turista y lo degollaron. Ahora, les puedo asegurar que me siento más seguro en Israel que estando en Argentina. Porque observaba a los policías. Dice, ¿qué hay ahí que es policía? También recibe la enseñanza para corregir su conducta. Son un blanco fácil. Por ejemplo, yo soy terrorista. Veo un policía argentino y está, Sí. saco un puñal, traigo los brazos, le abrí el cuello, listo. Blanco fácil. Distracción. Fíjese el nivel de distracción. Diga conmigo, soy un ser de oración. Soy un ser de oración. Que Dios me creó. Que Dios me creó. Para que su reino Para que su reino se mueva se mueva a través de mí. a través de mí. Yo no escucho lenguaje de caídos. Miren, cuando los hermanos a veces juegan River Boca, se comienzan muchas veces a degradar entre hermanos. Recién estuvimos ministrando la unción y ahora se están degradando. Babilonio significa, o intelectual, mente partida. Es la capacidad de no vivir el reino. Es decir, ser pagano y después querer ser santo. ¿Cuántos quieren ser santos? Santo significa dedicado. Santo significa, en hebreo, el pastor me pide para hablar, nosotros conversamos, eso significa santo. Desde el momento que nos apartamos para charlar a solas, para Dios ya es santo. El problema es qué haces cuando estás con gente. Todo lo que hablo para Dios es una oración que sube al trono. El problema es cómo yo administro el lenguaje. Si sube una oración, una enseñanza, una edificación, o si permanentemente está subiendo profanación. La palabra crítica en hebreo es la misma palabra para brujo. Cuando yo estoy criticando a mi esposa, Dios dice, mira, un brujo
está embrujando. Y cuando ora, su oración para Dios es una abominación. Por eso que muchos hombres no cambian, porque sus mujeres lo embrujan permanentemente, quejándose. Este hombre y maldiciendo, y es igual la sopa, lo está embrujando permanentemente. El lenguaje del Mesías es un lenguaje de fe. Amén. Porque cuando lo vio a Simón, Simón significa flexible, junco, que va para cualquier lado. Le dijo, tú eres Simón, pero tú serás llamado Kefa. Ahora eres un junco, pero tú serás llamado una roca. Amén. Lenguaje profético. Lenguaje profético. Empezamos a declarar, mi esposa, una mujer llena del Espíritu Santo. Amén. Una educadora por naturaleza. Porque si hay algo que tiene tan precioso la mujer, es de repetirle la enseñanza a los hijos. Diga conmigo, la enseñanza no es para manipular, para juzgar, ni para acusar. Es para edificar, direccionar, inspirar. Amén. Amén. Yo siempre enseño. Es como cuando ayuna, ¿no? Y dice al que come, esa pancita, ¿no? Se ve que hace bastante que no ayunamos, ¿eh? Lo hace sentir mal a todos los demás que no ayunan, porque él está ayunando. Con el fútbol, debe estar orando, debe estar clamando que las almas se pierden. Bueno, si las almas se pierden, ¿qué hacer acá adentro? Andar afuera a la calle a predicar. Esa es la hipocresía religiosa. Es claro que tu pasión va a ser Jesús. Amén. Cuando despiertas es atrapado en la enseñanza. Maestro, edúcame, habla de fe. Jesús fue un ser de oración. Que como ser de oración manifestó, wow, mire hermanos, en 70 semanas Jesús cambió la historia del mundo. ¿Cuál fue el secreto? Era un ser de oración. Yo no digo que esté todo el día arrodillado, pero donde va, está orando. Si va en el bondi, si va caminando, está haciendo los mandados, está en el banco, está trabajando. No va a dejar de trabajar para ponerse a orar. El trabajo trabaja, pero está trabajando y orando en espíritu de oración. Es el ser que ora. El ser que ora. El ser que ora. Viene tu jefe. Jefe, ¿qué le anda pasando? Que a la edad de 15 años ve una frustración en usted que hace tiempo se viene repitiendo ese ciclo y no puede salir de allí. Y de repente, ¿y usted cómo sabe todo eso? Es que el Espíritu de Cristo me lo está revelando. Aleluya. ¿Cuándo se preparan para eso? Amén. Aleluya. Levante su mano. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo de Jesús. Yo sé que hablar de fútbol en Argentina es meterme en la pata de los caballos. Estaba en la nación de Chile. Y fíjense, todo esto forma parte del lenguaje de los caídos. La típica rivalidad entre chilenos, argentinos, paraguayos. Y comenzaron los ataques y las idas y vueltas entre argentinos y chilenos. Ese es el lenguaje de los caídos. Yo no me prendo en eso. Cuando voy a Chile, voy a mi tierra, voy a mi familia, voy a mi gente. Cuando voy a Brasil, voy a mi tierra, voy a mi pueblo, voy a mi familia. Cuando voy a Europa, voy a mi tierra, voy a mi gente, voy a mi familia. Cuando voy al Medio Oriente, voy a mi tierra, mi gente, mi familia. Porque en Dios no existen argentinos, chilenos, paraguayos, ingleses, holandeses. En Dios somos hijos de un mismo Padre. Amén. ¿A qué maestro te vas a someter? Renuncia al lenguaje de los argentinos y de los latinos.
para volverte al lenguaje de los hombres y mujeres del reino. Amén. 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 Sí, Señor. Un lenguaje que sana, que edifica, que restaura. Gloria a Dios. Levanta el altar en casa, ora con tus hijos, bendícelos. Se portan mal, antes de pegarle y de gritarle, ministralos. Algo los está hostigando. Espíritus caídos se ponen como maestros para cambiarles sus conductas. Y ahí estamos nosotros, sacerdotes, significa los que reflejamos el rostro de Dios para nuestros hijos. Entonces nuestros hijos, al ver el reflejo del rostro de Dios, por cómo obramos, van a ser grandes y van a decir: si ese es tu Dios, yo también quiero que sea mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, se comienza a derribar fortalezas de años, fortalezas producidas por el lenguaje, Amén. por una mala educación de las influencias del sistema de este mundo. Hemos reproducido las mismas preocupaciones de los caídos, las mismas broncas y frustraciones, las mismas distracciones, Señor, de los que están caídos por causa del pecado y la rebelión contra tu presencia. Pero ahora nos limpiamos en la sangre de Jesús. Y declaro mi casa un altar, mi familia, mis hijos un altar. Si viene tu yerno con sus hijos, van a dirigir un tiempo de oración y los van a bendecir. Comienzan a cambiar los hábitos de la familia. Lo que antes era por inercia, ahora va a decir: queremos orar, queremos bendecirle. Entonces, padres bendiciendo a los hijos y generaciones que se sanan. En el nombre de Jesús. Clame al Espíritu Santo. Espíritu Santo, restaura mi ser de oración que ha sido profanado por mis distracciones, por las mezclas que tengo de este mundo, por las mezclas de la idolatría, por las mezclas que tengo del paganismo. Espíritu Santo, santifícame, derriba toda fortaleza, arranca toda venda en los ojos de mi corazón. En el nombre de Jesús, yo me arrepiento y cambio de la escuela del caído a la escuela del Mesías. Soy traspasado de las tinieblas a la escuela de la enseñanza y de la luz. Aleluya. Cuando llega una nueva temporada, Dios te va a proveer una nueva enseñanza. Cuando llegó un nuevo tiempo de rompimiento, Dios lo primero que hace es revelarte una enseñanza, y la enseñanza te da luz, y la luz te da lucidez, dirección, sabiduría, preparación y anticipación a la nueva temporada. Cuando los hombres dejen de estar más, es quebrantado el estupor y es encendido el fuego. Amén. En el nombre de Jesús. Y de lo nacido de tus oraciones, ya conmigo, la oración es un vientre. Y de lo nacido de mis oraciones saldrán de mis lomos reyes, saldrán sacerdotes. Vamos, declárelo. Como cuando criticamos a alguien no paramos, y cuando tenemos que declararlo santo estamos callados. Cambie de escuela, cambie el lenguaje, cambie su escuela. Al chismoso no lo para nadie cuando está hablando mal de alguien, y no hablamos cuando tenemos que ministrar lo santo. Abra su boca para ministrar lo santo. Y dile: Espíritu Santo, perdóname por estar más disponible para las tinieblas que para la enseñanza de la luz. Del vientre de mis oraciones surgirán profetas a las naciones. De mis lomos saldrán leones que rugirán. La tipología de los leones son los evangelistas. Habrá alguien en esta tarde que declare: Señor, levanta evangelistas de mi casa, evangelistas de cosecha,
evangelistas de cosecha. Quiero ver las almas salvarse, conmovidas por el poder del Espíritu Santo, con señales, con sanidades, con resurrección de muertos. Aleluya, libero en el nombre de Jesús por impartición este poder para resucitar muertos, porque tengo la autoridad y el rango para soltarlo. Mi hija fue resucitada de la muerte. No sé lo que es ver un muerto resucitar, así que desato este poder sobre esta casa para que resuciten a los muertos, para que den vida donde hay esterilidad en el nombre de Jesús, para que lleven el gobierno de la luz a donde hay tinieblas, y a donde hay un espacio vacío de ignorancia lo van a llenar con enseñanza en el nombre de Jesús. Todo espacio vacío en ignorancia se va a ordenar a la revelación de la educación, de la enseñanza de Cristo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.